Listo, arranco a grabar. Muy buenos días para todos. Que tengan un bonito día. Que el agua no nos dé pereza. Aquí en el barrio está que llueve. Puede verse un poquito oscuro el tablero porque el día está un poco opaco. Pero vamos a intentar que todo se vea de la mejor manera, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la sesión número 6. Recuerden que la clase pasada vimos sesión 4 y sesión 5, en donde vimos las razones trigonométricas y cómo y por qué salían las razones trigonométricas. Decíamos que las razones trigonométricas salían de relacionar un triángulo con sus lados y sus ángulos, y que se podía relacionar porque en la unión de dos de esos ángulos se veía un ángulo de 90 grados. Y a partir de ahí podíamos darle ciertos nombres a los lados, dependiendo del ángulo donde uno observaba, y podía llamarlos por su cateto opuesto, cateto adyacente o la hipotenusa. A partir de ahí encontramos que existían 6 razones trigonométricas, las cuales había una relación entre alguno de sus lados, viendo desde el triángulo, ¿no? Entonces quedábamos que estaban las razones trigonométricas del seno, el coseno, el tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, y que cada una tenía una relación, ¿no? Que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa, y así íbamos encontrando cada uno de las razones trigonométricas que había, dependiendo de sus lados. Entonces resulta y acontece que el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con estas razones trigonométricas, que es, primero vamos a hablar de la relación que hay entre conjuntos y cuál es la diferencia entre relación y función, así de manera específica. Entonces, primero que todo les voy a explicar, les voy a mostrar la guía que yo les compartí. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces resulta y acontece que la guía tiene los mismos parámetros que hemos trabajado hasta el momento, tanto el profesor Steven como mi persona. Entonces resulta y acontece que dice de la siguiente manera. Entonces la fecha, hoy es 2 de septiembre, ciclo, 1 de media, área, matemáticas, asignatura, trigonometría, número de la sesión es la sesión número 6, el tema es la sesión número 6. Frase, la enseñanza, frase, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esta frase es para invitarlos a que realmente hagamos las cosas a conciencia, que realmente todo lo que realicemos en el colegio de manera virtual, lo hagamos de manera personal, que lo aprendamos, que aprendamos de todas estas situaciones, pues porque debemos sacarle de algún modo algo positivo a toda esta situación, ¿no? Y una de esas es que el trabajo es autónomo. El trabajo es autónomo, y como el trabajo es autónomo, muchas de las actividades que necesitamos realizar son con investigación. Aparte de que tenemos la parte teórica con los profesores, alguna explicación por parte de ellos,
Algunos temas se ponen a investigar y se les deja unos videos de apoyo para que cada cual sea autónomo y pueda desarrollar esas actividades. Entonces la investigación es eso, a eso. Es dedicarle el tiempo, ya que cuando hacemos un proceso de investigación, estamos haciendo un proceso de aprendizaje. Y si hay un proceso de aprendizaje, estamos haciendo un proceso de enseñanza. Entonces, es ahí donde está la invitación el día de hoy, a que toda investigación que realicemos en nuestras clases, en nuestra vida, la hagamos de manera responsable, porque a partir de ahí podemos aprender muchas cosas, ¿no? De las situaciones de la vida, del colegio, de la familia, del trabajo. Y a partir de ahí podemos establecer un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es la invitación del día de hoy con la frase. Entonces les voy a mostrar qué se va a trabajar hoy en la guía. La guía va a trabajar varias cosas. Una, establecer cuál es la diferencia entre razón y función. ¿Cuál es la diferencia entre la razón y la función? A partir de ahí, vamos a establecer cuál es la función trigonométrica que vamos a ver el día de hoy, que es la función del seno. Entonces, a partir de ahí, vamos a identificar cada una de las características que se necesita para encontrar y entender cuál es la función del seno. Eso es lo que vamos a ver. Me disculpan si me salgo mucho de la guía para hacer entrar a las personas que están entrando en este momento, que están entrando tarde. Sí les recomiendo, como lo dije en el primer día, que entremos a las 7 en punto. Son las 7:43 y todavía hay gente entrando. Entonces, estar pendiente, muchachos. Entre más temprano entre la gente, me evito de interrumpir la clase mucho más. Eso no quiere decir que, profe, es que se me cayó el internet y hasta ahora puedo entrar. No, yo los dejo entrar. Pero una cosa es hacer entrar de a uno, por ahí uno cada 10, 15 minutos por ahí, máximo hasta las 7:45. 15 minutos está bien por si hay alguna razón. De ahí para allá va a ser muy difícil que yo deje entrar a la gente. Vea, todavía sigue entrando gente. Vuelvo y repito, para las personas que están entrando tarde, les recomendaría de aquí en adelante entrar a las 7:30 en punto, muchachos. Lo que pasa es que yo interrumpo la clase por estar moviendo las pantallas y demás, y es un poco, digamos, de cierta manera, no cordial, que la gente que sí entró temprano esté viendo cómo se interrumpe la clase. Vea, todavía sigue entrando gente y son las 7:45. Y el ideal es que entren a las 7:30, muchachos. 7:30 en punto, por favor. De aquí en adelante voy a hacer, no sé qué, tengo que llegar a una solución en esto. Porque sí es incómodo que la gente que entra temprano esté viendo cómo se interrumpe la clase a cada nada. Y aparte de que se interrumpe la clase, pues no avanzamos en los temas. Eso no es un regaño, muchachos. Eso es una invitación a que seamos más puntuales, no solo en el colegio, en todo. Que tenemos una cita médica, uno llega a la cita médica y si se pasó 2 minutos ya no lo atienden a uno. Que tienen una cita en el banco porque se las programaron, uno llega tarde al banco y ya no lo atienden. Imagínense los caballeros cuando tienen una cita con la mujer. Eso sí es de todas las chicas, eso es normal, que lleguen un poco tarde, pero eso es, digamos, como el protocolo de ellas. Pero uno como hombre, cuando hace una invitación a una chica, uno llega temprano. Uno no llega a la media hora y hacer esperar a la chica. Es mejor que la chica lo haga esperar a uno y no que el hombre llegue tarde.
Entonces la invitación es llegar temprano a todos los sitios. Son las 7:46 y todavía hay gente y a veces ni llegan, dice Laura. Pero ese sería el ideal, ¿no? Ese sería el ideal, que llegar temprano, o por lo menos yo como hombre, yo sí, cuando invito a una señorita a una cita, yo llego temprano, así la chica me haga esperar 10, 15, 20 minutos mientras se termina de arreglar, o para hacerlo esperar a uno de aposta. Eso sí es fijo. Eso siempre va a ser así de fijo. Pero bueno, esa no es la invitación. Es que así son, sí, exacto. Pero bueno, a uno le gusta que lo hagan esperar las chicas a uno, aunque cuando pasan 15 minutos uno ya se empieza a poner de mal genio, porque lo hacen esperar, ya mucho. Lo mismo pasa en todo lado. Llevo aquí, llevo acá, ya 15 minutos de clase y la gente entrando a uno. Entonces entrar más temprano, eso sería como lo ideal. No quiero decir que yo no los deje entrar, sino es para no interrumpir tanto la clase. Bueno, voy a retomar para todos los que acabaron de llegar. La sesión de hoy es número 6. Y lo primero que vamos a hacer es establecer una relación, o cuál es la diferencia entre razón y función. A partir de ahí vamos a llegar a algo de cuál es el concepto de una función trigonométrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de eso del concepto de función trigonométrica? Luego vamos a ver cómo es que es el paso a paso para graficar una función la función del seno. Y a partir de ahí encontrar la información que nos interesa de la gráfica. La información que nos interesa de la gráfica. Entonces, esto es como el desarrollo que vamos a ver hoy. Es demasiado sencillo. Lo voy a hacer demasiado sencillo, demasiado específico. Si nos rinde, podemos acabar un poco antes la clase, porque es un tema muy sencillo y el día de hoy tenemos solo una sesión. La siguiente clase sí se nos va a ir las 2 horas, tenemos que aprovechar mucho más el tiempo la próxima clase, porque son 2 temas. Hoy nos podemos relajar un poquito, porque ya que el tema es solo uno y es demasiado sencillo. Entonces, resulta y acontece que yo les mostraba en la clase pasada esto que tenemos aquí, las razones trigonométricas. Esto que tenemos acá. Y estas razones trigonométricas las sacamos de un triángulo. Las sacábamos de un triángulo. Y decíamos que ese triángulo, 2 de sus lados, es decir, el cateto opuesto y el cateto adyacente, la unión de ambos debe ser un ángulo de 90 grados. Si no es de 90 grados esta, ya no podríamos hallar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas las hallamos desde un ángulo de 90 grados. Profe, ¿por qué tiene que ser en un triángulo de 90 grados para poder hallar las razones trigonométricas? Sencillos. Las funciones trigonométricas, que es el tema de hoy, se van a tratar desde la circunferencia. Se va a hallar desde la circunferencia porque resulta y acontece que la circunferencia, un movimiento circular, genera algo que se llama un movimiento armónico simple. Eso lo vamos a ver en 11. Y cuando existe un movimiento armónico simple, hay un movimiento ondulatorio. Eso quiere decir que cuando hay un movimiento ondulatorio, se genera porque todo su recorrido se hace de manera periódica. Es decir, se repite, se va repitiendo, se repite periódicamente, a cierto tiempo se genera una onda. Entonces resulta y acontece que si cogemos un círculo, todavía hay gente entrando, hola. Si cogemos un círculo y a este círculo le hallamos el centro de la circunferencia y trazamos una línea del centro de la circunferencia a la orilla del diámetro 2 veces, nos damos cuenta que aquí se va a hallar o se va a ver un triángulo
de un triángulo donde dos de sus lados van a generar un ángulo de 90 grados. Entre esta línea roja, que vamos a llamar el seno, y esta línea azul, que la vamos a llamar coseno. Entonces resulta que cuando tenemos la línea del seno y la línea del coseno, podemos trazar una línea que va a pasar por la orilla del diámetro, que es esta línea cafecita. Esta línea cafecita la vamos a denominar la línea tangente. Y cuando hallamos las razones trigonométricas, la clase pasada, vimos que la tangente de A o la tangente de teta o la tangente de, no, eso es alfa, la tangente de alfa de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es para la tangente. Resulta y acontece que la cotangente es el inverso, es decir, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, se invierte esa relación. Entonces, como se invierte esa relación, esta línea cafecita también la podemos denominar una línea tangente, cotangente. Es decir, esta línea es la línea cotangente o la línea tangente. Cuando trazamos la línea tangente, que va hasta el infinito, y la cruzamos con la línea del coseno, aquí se van a cruzar en un punto. Entonces, del centro del círculo al cruce dentro de la línea del coseno y la línea de la tangente, a esta línea la vamos a denominar la secante. La secante. Entonces, como la denominamos la secante, entonces encontramos que a partir de este círculo podemos encontrar el triángulo de las razones trigonométricas y por ende podemos encontrar las funciones trigonométricas. Y a partir de este triangulito y su circunferencia podemos empezar a graficar la función del seno y del coseno específicamente. Entonces aquí tenemos las partes de la circunferencia con respecto a las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la relación que hay entre las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Entonces, ¿tienen que ver una con la otra? Sí, por supuesto que tienen que ver una con la otra. Tienen una que ver con la otra. Ya di la explicación, porque el triángulo de las razones trigonométricas se puede ver a través de una circunferencia donde podemos encontrar las funciones trigonométricas. Es decir, que sí hay una relación directa entre la función y la razón trigonométrica. Entonces, a partir de que sí existe una relación, podemos establecer que hay una razón y hay una función. ¿De qué? De este triángulo. Es decir, ¿qué es una relación en matemática? En matemáticas, si uno se va a un diccionario, la razón trigonométrica es una división entre dos elementos y que esos elementos se van a repartir para cada situación. Entonces voy a poner un ejemplo. Si la razón trigonométrica es una división de elementos, vamos a encontrar cuál es la razón de matemática de alguien que tiene una manzana y la va a repartir para 4 personas. Vamos a encontrar una relación entre la manzana y las 4 personas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si hay 4 personas, hay que dividir la manzana en 4.
Cuando se divide la manzana en 4, encontramos que un pedacito de esos 4 que quedaron de la manzana, un pedacito es para cada persona. Entonces ahí entablamos una relación entre la fruta y las personas. Eso quiere decir que sí existe una división, un fraccionario, es decir, 1 dividido 4, un pedacito para 4 personas. Entonces ahí encontramos una relación es una división. Entonces, como la relación es una división, una razón es una división, en las razones trigonométricas encontramos que a partir del triángulo podemos establecer también esa relación en medio de divisiones. Entonces, decíamos, tenemos un triángulo y para ese triángulo encontramos una relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Encontramos una relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y encontramos una relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente o contiguo. Entonces, a partir de ahí, ya puedo encontrar y decir que las razones trigonométricas son unas divisiones que le corresponden para seno, un cateto y la hipotenusa. Para coseno le corresponde un cateto y una hipotenusa. Y para la tangente le corresponde un cateto opuesto y un cateto contiguo. Es decir, que sí hay una razón, una división, una relación entre elementos. Eso es lo que es una razón trigonométrica. En cambio, la función trigonométrica ya viene y se habla de una relación entre conjuntos, ya no entre un elemento con respecto a otro elemento, sino una relación entre un conjunto de elementos con otro conjunto de elementos. Entonces, la diferencia es que la razón es una relación entre una división de dos elementos. Una relación entre dos elementos. En cambio, la función no es específicamente una división. No necesariamente tiene que ser una división. Lo que sí debe ser es que debe haber una relación entre un conjunto de elementos con otro conjunto de elementos. Entonces aquí podemos ver que aquí les voy a mostrar dos conjuntos, pero aquí es cuando no es una función. Cuando no es una función. Entonces resulta y acontece, voy a poner un ejemplo. Creo que hay gente entrando. Espera, a ver, le damos entrada a esta gente. Entonces resulta y acontece que la función es una relación entre dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Entonces, asimismo, debe haber una relación entre un elemento y otro. Entonces, resulta y acontece, aquí no está el ejemplo de que sea función, se los voy a explicar con un ejemplo. La función es cuando los elementos del grupo A le corresponde un elemento del grupo B. Entonces, resulta y acontece que vamos a llamar el conjunto A las mamás. Y el conjunto B lo vamos a llamar los hijos. Entonces resulta que en el conjunto A va a haber una mamá. Una mamá. Y en el conjunto B y en el conjunto B vamos a hablar que hay los hijos, ¿no? Entonces resulta y acontece que para una mamá le corresponde uno o más hijos. 1, 2, 3, 4 o más hijos. Pero resulta y acontece que para dos mamás no le pueden corresponder el mismo hijo. No le puede corresponder el mismo hijo. Eso quiere decir que un conjunto puede tener, en el conjunto puede tener varios elementos del conjunto B,
pero del conjunto B no puede tener varios del conjunto A. Eso es una función, cuando hay una relación entre elementos del conjunto A y el conjunto B. Entonces, a partir de esto, que ya se los voy a explicar mejor en el tablero, vamos a partir de esta explicación de la función con conjuntos, vamos a encontrar cuál es la relación que hay con la circunferencia y todos sus ángulos expresados en radianes. Por eso aquí yo les compartí una circunferencia ya con todos los ángulos en radianes. ¿A cuánto equivale 0 grados? 0 radianes. 30 grados, pi sextos radianes. 45 grados, pi cuartos radianes. 60 grados, pi tercios radianes. 90 grados, pi medios radianes. 120 es igual a 2 pi tercios radianes. 135 es igual a 3 pi cuartos radianes. 150 pi 5 pi sextos radianes. 180 pi radianes. 210 es 7 pi sextos. 225, 5 pi cuartos, 240, 4 pi tercios, 270, 3 pi medios, 305 pi tercios, y así sucesivamente. Hasta que llegamos a 360, que se completa la circunferencia, que es 2 pi radianes. Eso quiere decir que la mitad de la circunferencia sería pi, y como son dos mitades, serían 2 pi. Por eso serían 360 grados. Entonces, a partir de la definición de función y la circunferencia, sabiendo que cuando trazamos líneas en las circunferencias, en cada una se va a generar un ángulo, sea de 30, sea de 45, de 60, de 90, de 120 y así sucesivamente hasta 360. Entonces resulta y acontece que a partir de esta circunferencia, de cómo se gira a través de la circunferencia, vamos a encontrar la gráfica de la función del seno. Entonces, la función del seno viene con dos, en el plano cartesiano viene con dos. En el eje Y, vamos a poner el radio de la circunferencia. ¿A cuánto vale el radio de la circunferencia? Y en el eje X vamos a poner los grados por donde va moviéndose, por donde se va moviendo, digamos, el tiempo de un elemento dentro de la circunferencia. Entonces, a partir de ahí ya podemos establecer una relación entre el radio de la circunferencia y los ángulos de esa circunferencia. Entonces, a partir de ahí vamos a generar este diagrama que tenemos acá, para poder sacar este diagrama que tenemos acá. Entonces, a partir de ahí voy a dejar de compartir pantalla. Voy a activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar conmigo. Gracias. Y vamos a hacer la gráfica del seno. Pero entonces, como yo les decía, lo primero que vamos a hacer es explicar función. Entonces tenemos acá, título, función. Funciona. Entonces decíamos que la función, porque todos mis marcadores. Entonces decíamos, función es la relación que hay entre dos conjuntos. Es la relación entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos tienen unos elementos. Vamos a poner acá elementos. 1, 2, 3, 4.
Y el otro conjunto, vamos a llamar esto conjunto A, y esto lo vamos a llamar conjunto B, tiene otros conjuntos. Entonces, triángulo, círculo, cuadrado, rombo. Entonces, la relación existe una situación que para uno de aquí le corresponda uno de allá. Entonces, le corresponde allá el cuadrado, al 3 le corresponde el triángulo, al 2 el rombito y al 4 le corresponde el círculo. Resulta y acontece que también esto sí es función. Cuando un elemento del grupo A le corresponde un elemento del grupo B. Eso es función. También es función, no es función cuando a un elemento del grupo A no le corresponda ningún elemento del grupo B. No le corresponde. Eso quiere decir que esto, cuando sobra un elemento, lo voy a poner acá, vean, sobra un elemento del grupo A, esto ya no es función. Esto no es función. Eso no es función. No es función. Tampoco es función cuando a dos elementos de acá, es decir, para este elemento 4 y elemento 3, le corresponden el mismo elemento del grupo B. Eso tampoco es función. Esto no es función tampoco. Pero si tenemos esto, si tenemos la siguiente situación. Cuadrado, triángulo, cuadrado. Y si tenemos acá, pero para el elemento 1 le corresponden 2 y para el elemento 2 les corresponden también 2. Esto también sí es función. Es decir, para el elemento A, para el conjunto A, le pueden salir varias imágenes. Pero para los elementos del B no le pueden corresponder dos de acá. Es decir, si aquí le llegan dos flechas al mismo tiempo, eso no es función. Pero si de aquí salen dos, pero allá le corresponde de a uno, eso sí es función. Entonces, ya teniendo claro que esto es una función por medio de conjuntos, vamos a identificar la función del seno por medio de conjunto. Entonces, vamos a identificarlos de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer acá el primer conjunto, vamos a tener acá el segundo conjunto, vamos a denominar eso la función del seno. Bueno, pero porque hay algo clave. En la guía, si ustedes revisan la guía, en la actividad, se me olvidó compartirles eso. En la actividad yo mando, 1, tomar apuntes de la clase con la gráfica del seno explicada en videollamada. Es decir, esta explicación que voy a hacer, la que estoy haciendo en este momento, van a tomar los apuntes de todo el proceso y a eso le van a tomar foto para la primera pregunta de la actividad que dejé en clase. Para la segunda, dice, escribe con tus palabras cuál es la diferencia entre función y razón. Eso yo ya lo expliqué, entonces lo tienen que hacer con sus palabras, explicar. Y van a investigar, por eso la frase de hoy, la definición de dominio,
rango y periodo. Aunque ahorita yo voy a nombrar eso, pero para esta función. Pero yo quiero es que me digan la definición exacta de dominio, rango y periodo. Entonces, para que lo tengan claro, para que tomen apuntes de esta explicación que voy a hacer en este momento. Entonces, no se les olvide tomar apuntes. Bueno, entonces tenemos la función del seno. Entonces, resulta que la función del seno, yo les decía que se hacían a través de una circunferencia. Entonces, vamos a dibujar la circunferencia. Y a esa circunferencia, le vamos a trazar el plano cartesiano. Esto sería Y. Y esto sería X. Entonces, como ya expresé que hay dos conjuntos, conjunto Y y conjunto X, al conjunto X lo vamos a poner acá. Y al conjunto Y lo vamos a poner acá. Entonces, le vamos a nombrar en cada uno de estos cuadrantes el ángulo correspondiente a cada uno de ellos. El ángulo correspondiente. Entonces ya sabemos que este ángulo que va de aquí a acá es un ángulo de 90 grados. Pero eso en radianes, eso 90. Pero eso en radianes, el ángulo de 90 grados en radianes es pi medios. Entonces 90 es igual a pi medios. Pi medios. Después tenemos que este ángulo es de 180 grados. Este que va de aquí a acá. Este es de 180 grados. Pero eso en radianes es pi. Lo vamos a poner aquí, pi. Después tenemos el siguiente ángulo que va hasta acá. Este es de 270 grados. Ay, bueno, perdón, acá la puse mal. Cuando uno aquí hace la función, recuerden que la función del seno es seno Y es igual a seno de X, así se expresa, ¿no? Entonces ya sabemos que si es aquí, este es el Y y esto es X. Lo había puesto al revés. Bueno, y el último ángulo va hasta el final, que sería un ángulo de 360 grados, pero ese ángulo de 360 grados es 2pi. Tenemos que el radio, que va a la distancia que va del 0 a Y, o sea acá, va a ser de 1 positivo, y de aquí a acá va a ser menos 1. Entonces ya tenemos algo. Los valores en Y van a ser 1 y menos 1. Y los valores en X vamos a arrancar 0 radianes, pi medios, después tenemos pi, 270 es 3 pi medios, y la última sería 2pi. Y la última sería 2pi. Entonces resulta y acontece que lo vamos a hacer primero con los conjuntos primero. Entonces vamos a intentar a hacer. Entonces dice, cuando en los radianes equivale a 0 grados, bueno, aquí también puede ser 0, ¿no? 0.
1 menos 1 y 0, porque el centro de la circunferencia sería 0. Entonces, para cuando vale 0 radianes, en Y equivale también 0. Es decir, para 0 en Y equivale 0 radianes. Cuando subimos acá a pi medios, es decir, que para pi medios le equivale 1. Entonces, para 1 sería pi medios. Seguimos avanzando. Para pi equivale otra vez 0. O sea que para 0, para pi equivale 0. Para 180, para 270, que sería 3 pi medios, equivale menos 1. O sea que para menos 1 equivale 3 pi medios. Entonces aquí ya vemos que para cada uno de estos le equivale uno de estos. Sobran dos, sobra para pi, sobra, y para pi medio sobra. Decíamos que pueden sobrar elementos allá. Acá pueden sobrar. Aquí sobra pi y sobra pi medio. Pero para aquí no pueden sobrar. Vean que aquí no sobraron. Y para aquí le equivale un elemento del otro lado. Entonces aquí ya tenemos la relación entre y x. Y como hay una relación de elementos, encontramos la función del seno. Entonces, a partir de esto, explicado desde los conjuntos, a partir de esto, explicado por medio de conjuntos, vamos a realizar la gráfica de la función del seno. Entonces, tomen apuntes ahí de los conjuntos para pasar a hacer la gráfica, muchachos. Hay 2 minuticos para que puedan graficar. Profe, Dígame, pregunta, pregunta. Pregunta. es que profe se ve borroso. No alcanzamos a ver. Ahí mejor. Ahí, ¿se alcanza a ver mejor? Sí, profe. Ya. Bueno, un minutico más ahí para hacer la gráfica ya en el plano cartesiano.
Listo, entonces. Recuerden que este video, como hoy vamos a terminar rápido, lo alcanzo a terminar para que por si no alcanzan a tener todos los apuntes, puedan ver el video y complementar los apuntes por medio del video. Entonces, vamos a dejar el título ahí de la función del seno. Y vamos a graficar. Entonces, yo les decía que la gráfica de la función del seno se hace por medio de una circunferencia. Entonces, vamos a hacer la circunferencia. Entonces, vamos a hacer la circunferencia. Bueno, eso parece una circunferencia, ¿no? Allá ustedes tienen mejor pulso que yo, entonces pues. Circunferencia, tiene un centro. Listo, le armamos el centro. Decimos que esta gráfica de la función del seno tiene que hacerse en un plano cartesiano, si no se hace en un plano cartesiano. Ahorita lo hicimos por medio de conjuntos, pero tenemos que hacerlo por medio del plano cartesiano. Entonces tenemos que hacerle un plano cartesiano a esta vaina. Pero hagámosle el plano cartesiano, le vamos a hacer un plano cartesiano a la circunferencia y vamos a hacer un plano cartesiano aparte. Entonces vamos a hacer el plano cartesiano a la circunferencia. Eso lo vamos a llamar Y en la circunferencia. Y vamos a hacer el plano cartesiano aparte. Esto lo vamos a llamar Y. Listo, tenemos ahí el plano cartesiano ya. Ahora nos falta el eje X. Entonces vamos a trazarle el plano cartesiano en el eje X. A esto lo vamos a llamar X. Lo vamos a llamar X. ¡Listo! Ahora sí podemos arrancar a graficar. No. Vamos a poner los valores en X y los valores en Y. Entonces yo les decía que en Y, esto va a ser el radio, el Y. Entonces debe haber radio por arriba y radio por abajo. Y radio por abajo. Listo. ¿Cuánto equivale el radio? El radio va a equivaler 1 por arriba, que habíamos dicho en los conjuntos, y 1 por abajo. Y que este centro va a ser el centro 0,0. O sea que sería este mismo centro. Hasta ahí ya tenemos. No, señores. Le va a falta porque el radio se va. Como el radio gira y vuelve a girar, esto quiere decir que este 1 va hasta el infinito. Y este 1, menos 1, también va hasta el infinito. ¡Listo! Ahora sí podemos empezar a graficar. No, le vamos a dar los valores a la circunferencia. Entonces, cuando le vamos a dar los valores a la circunferencia, arrancamos. Esto puede ser o 0 radianes o pi medios, que es 360 grados. ¿Listo? 0 radianes acá. Listo. Después sigue. Si vamos a este punto era pi medios. Pi medios. Eso quiere decir que el primer punto que va acá va a ser pi medios. Listo. Este punto que está acá va a equivaler pi. Pi. Vamos a ver, nos corremos un poquito para que se alcance a ver todo. Listo, ahí. Este vale pi. O sea que el siguiente punto aquí va a ser pi. Listo. Este de aquí abajo habíamos dicho que valía 3 pi medios. O sea que el siguiente punto acá en X va a ser 3 pi medios. Y si completamos, esto va a valer 2 pi. Entonces voy a poner los valores abajo en grados para que ustedes sepan a qué me refiero. Esto sería 0 grados, esto sería 90 grados, esto sería 180, esto sería 270 grados y este sería 360. Ahí estoy poniendo los valores en grados para que ustedes identifiquen por qué va acá. 0, 80, 90, 180, 270, 360.
Y aquí en radianes sería 0 radianes, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. A eso me refiero cuando los pongo acá, ¿listo? Los voy a borrar para que sea más sólido. Listo, ahora sí. Vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es a movernos. Entonces le voy a quitar este pedacito acá de la circunferencia. Nos vamos a mover. Cuando vale 0 radianes, equivale 0. Es decir, este puntico acá. Que sería este puntico acá. Cuando vale 0 radianes, vale 0. 0 en Y. Vea que vale 0. Si nos vamos a mover de 0 radianes, nos vamos a mover hasta pi medios, nos vamos a mover. Eso quiere decir que cuando vale pi medios, Y vale menos 1. Entonces, cuando vale pi medios, Y vale menos 1. O sea, aquí vamos a poner el puntico. Este puntico sería el puntico al que llegamos acá. Como lo puse en negro, vamos a poner la circunferencia hacia arriba. Ese sería el primer paso. Segundo paso. Voy a borrar aquí. Cuando voy de pi medios y voy a bajar hasta acá, paso de pi medios a pi. Pero en X va a valer 0, porque sería este puntico que está acá. Entonces me voy a ir. Estaba en pi medios, que es el puntico que yo hice acá, pi medios. Voy a bajar hasta pi. El bajo hasta pi. Bajo acá y pongo el puntico acá azul, que sería este mismo puntico que yo puse acá. Listo, voy a borrar el siguiente. Estoy en pi, parado en pi, vea, puntico en pi, y me voy a desplazar hasta 3 pi medios, que sería el siguiente puntito. Entonces, y bajo hasta menos 1, vea, bajé hasta menos 1. Entonces, aquí la curva que va de pi a 3 pi medios va hacia abajo, y pongo el puntico ahí, que sería este que está acá. Y el último va, voy a borrar este de acá, va, estoy parado en 3 pi medios con menos 1 y voy a subir hasta pi medios. Y acá voy a poner el otro puntito. Entonces, estoy acá en 3 pi medios y voy a subir hasta pi medios. Entonces aquí nos damos cuenta de varias cosas. Que la gráfica va de aquí, voy a trazar una línea, acá, hasta pi medios. Eso quiere decir que aquí hay una distancia de aquí a acá. A esa distancia la vamos a denominar el periodo. A esa distancia la vamos a llamar el periodo. Pero también nos damos cuenta en la misma gráfica que acabamos de hallar que toda esta línea en X la vamos a denominar el dominio. Es decir, que en X el dominio es todo lo que abarca. Y como abarca pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y después ahí arranca cuando vale 380, cuando vale 360, le sumamos 90, después le sumamos otros 90, y ahí vamos aumentando los grados.
pero se van a seguir repitiendo porque es una circunferencia. Entonces sería 2pi, pi medios, pi, 3pi medios, 2pi, 3pi medios, y se va a volver a repetir porque es una referente, una circunferencia. O sea que esto va a bajar, sube acá, después sube, baja y acá, porque es una onda, o sea, se va a repetir. Es decir, tiene un periodo. El periodo es de 0 a 2pi. El dominio son los valores en X, es decir, el dominio sería 0, pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. O sea que el dominio es lo que va a abarcar la onda, que serían los elementos en X. Y el rango sería de 1 hasta -1. ¿Por qué es el rango? Porque no se sale de ahí, no se pasa a 2, no se pasa a 3. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el mismo radio. Y como siempre va a ser el mismo radio, es decir, que siempre va a ser el mismo rango. Y el rango serían los elementos en Y. Entonces, aquí ya podemos encontrar la función del seno. Pues la función del seno viene de una circunferencia y esta circunferencia expresa una onda, la cual tenemos varios elementos, como el dominio, que van a ser los elementos que va por donde gira, aquí la razón trigonométrica. Y el rango sería el radio de esa circunferencia. Entonces, como hay radio, aquí podemos identificar el triangulito acá. Esto es un ángulo de 90 grados. A esto lo vamos a denominar la hipotenusa. Según el triangulito que yo les mostré a esto que está acá lo vamos a denominar el seno, a este lado. Entonces pongámoslo de otro color. A este lado lo vamos a denominar el seno. Acá. A este, aunque no lo hemos tocado, que es la próxima gráfica, a este le va a corresponder el coseno, según el triángulo. Y aquí va a haber una línea tangente, ¿no? Que va hasta allá, a cruzarse allá. Esta línea la vamos a llamar la línea tangente. La línea tangente. Entonces, aquí vamos a ver que esta línea es la que va a empezar a moverse. Cuando seno vale 0 radianes, cuando seno vale pi medios, cuando seno vale pi, cuando seno vale 3 pi medios y cuando seno vale 2 pi. Entonces, aquí podemos ver que si hay una relación entre las razones trigonométricas, en este caso, esto es para demostrar que es una función, ¿no? Según la circunferencia que yo les mostré. Pero en razones trigonométricas, esto sería un cateto y esto sería el otro cateto. ¿Listo? Y aquí ya podemos encontrar la función del seno. Entonces, ahí les dejo para que tomen estos apuntes. Les recuerdo cuál es la actividad que tienen para dejar para el día de hoy. Entonces, la primera actividad es la foto de estos apuntes de la clase, en específico de la gráfica del seno, de la función del seno, es decir, esta. Segundo punto, decir cuál es la diferencia entre razón y función, que yo ya la di. Y el tercer punto es investigar qué es dominio, qué es rango y qué es periodo, porque aquí las identificamos dentro de esta función. Pero, ¿cuál es su definición en español?
¿Cuál es la definición de periodo? ¿Cuál es la definición de dominio? ¿Y cuál es la definición de rango? Y en matemáticas, ¿cuál es la definición de periodo? ¿Cuál es la definición de dominio? ¿Y cuál es la definición de rango? Para mañana, ya poder mirar que cuál es la relación que hay entre seno y el coseno. Y por qué este triangulito que yo había hecho acá, este de acá, esto, donde esto es seno, esta línea, y este es el coseno, porque hay relación en esta gráfica y la que vamos a ver la próxima clase porque se van a invertir. Esto sería el coseno y esto sería el seno. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la relación entre esas dos? En la gráfica del seno, el seno va acá arriba. Es decir, la que acabamos de hacer. Y en la gráfica del coseno se invierten, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Voy a dejarles ahí 2 minuticos para que terminen de hacer la gráfica ahí. Me falta llamar lista y vuelvo a pues porque tengo que subir clase. ¿Listo, muchachos? ¿Ya terminaron de copiar ahí? Sí, voy a llamar lista. Todavía no he llamado lista. Listo. Entonces, voy a correr la mesa. Espero que alcancen a ver todavía ahí para poder llamar lista. Listo, entonces voy a dejar de grabar para que no se me pare el drive y de una vez hacer el llamado a lista en el drive.